Sarajevo, la ciudad que los fundadores otomanos bautizaron como Serrallo entre las montañas, aparece desde la fortaleza austríaca como un desfiladero de la historia, un anfiteatro natural en forma de abrazo entre Oriente y Occidente. El pasado es prólogo, escribió William Shakespeare en La Tempestad, y ningún lugar parece adaptarse al adagio con mayor exactitud que la capital de Bosnia-Herzegovina. Hace 100 años se levantaba un telón que todavía no ha concluido su caída. El primer acto de la catarsis política y militar de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato en sus calles del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek, condesa de Hohenberg. Un matrimonio morganático que excluía a sus hijos de la sucesión al trono austrohúngaro. El 28 de junio de 1914, iniciado el último verano de paz, se reprodujeron con el eco los disparos de un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip. Un siglo después, el mundo recuerda el final de su inocencia. We live very fast history today. Hoy vivimos la historia a toda prisa, tan rápido, a un ritmo tan acelerado que no creo que podamos seguirla. De hecho, ya nadie sabe lo que está sucediendo. Va todo tan rápido. Pero hay lugares como Sarajevo donde parece que la historia se ha quedado para siempre. Ya cuando el heredero del trono austrohúngaro tomó el tren en Viena, la luz se fue de repente. «Esto parece una tumba», exclamó. Pero el ambiente se relajó cuando llegó a su destino en Ilija, la localidad termal a las afueras de Sarajevo. Las antiguas estancias del Hotel Bosna, ahora Austria, resultaron dañadas en la Primera, la Segunda Guerra Mundiales y en la última contienda de los años 90, de la que todavía no se han recuperado. En Ilija, tras las previstas maniobras militares, un claro mensaje a Serbia, la pareja imperial bailó su último vals la noche del 27 de junio. Poco antes habían paseado por el casco viejo de Sarajevo, en cuyo bazar compraron una alfombra típica. La Bascarsia todavía conserva su carácter otomano, a pocos metros del malecón sobre el río Miljaška, levantado de acuerdo con la lógica urbanística austríaca. A ambos lados, la mayor profusión de edificios religiosos, iglesias católicas y ortodoxas, sinagogas, mezquitas, solo después de Jerusalén. We live on the edges of everything. Vivimos en los límites de todo, que es donde se condensan las cosas. Por eso ocurrió aquí, no en un punto neurálgico. Las chispas del cambio de los grandes acontecimientos no vienen de los grandes centros, casi siempre proceden de los márgenes, que es donde se hacen sentir las presiones. En los últimos 25 años, Haris Ilajic ha sido ministro de Exteriores, premier y presidente de Bosnia durante 3 mandatos. Ahora se dedica a escribir. El mundo de 1914 estaba dividido en imperios y colonias. El mayor de todos, el británico, controlaba 1/4 del planeta y también 1/4 parte de la población mundial. Ya no quedaba prácticamente nada que repartirse, como bien sabía el último en llegar al banquete, la Alemania del Kaiser, hambrienta de nuevos mercados para su creciente potencia industrial.
Bosnia-Herzegovina, protectorado austríaco desde 1878, acababa de ser anexionada por Viena como respuesta al creciente poder de Serbia, aliada de la Rusia de los zares. El atentado de Sarajevo fue ideado por la juventud serbia y del sur de los Balcanes, con la que Serbia oficialmente no tenía nada que ver. Esto está totalmente claro, porque Serbia acababa de salir en 1914 de 2 guerras, y lo último que necesitaba era otra guerra, para la cual no estaba en absoluto preparada. Un siglo después, no se sabe con certeza quiénes sabían qué y cuándo lo supieron, tanto a nivel internacional como local. Hoy en día el puzzle histórico se complica con el geográfico. Después de la guerra de los 90, Bosnia está dividida en cantones. Pale, la estación de esquí de los separatistas serbios, comprendida ahora en la nueva República Srpska, cuenta con su propia universidad y manera de interpretar la historia. Austria quería hacer de Bosnia un modelo de ocupación, los primeros tranvías y una especie de gobierno multicultural y multiétnico que hacía de la clase pudiente musulmana una fuerza estratégica equidistante entre el Imperio Otomano y Europa. Son muy importantes los apartados de la exposición donde se explica el desarrollo de una sociedad civil hace 100 años, cuando tuvimos las primeras asociaciones de mujeres de diferentes gremios, así como organizaciones religiosas y educativas. Era la época de las asociaciones políticas nacionalistas alimentadas por las previas guerras balcánicas de 1912 y 1913. De ellas, Serbia había emergido como una potencia que había derrotado al Imperio Otomano en el sur de Europa, despertando las sospechas de Austria-Hungría. Del grupo destinado a atentar contra el archiduque, la mayoría de sus componentes habían sido entrenados en Serbia y pertenecían a una de las sociedades secretas en boga entonces, con extrañas alianzas y contactos que hacían de jóvenes idealistas blanco de infiltraciones e instrumentalizaciones. Dragutin Dmitrijević, alias Apis, jefe del Departamento de Inteligencia del Estado Mayor serbio, líder de la Mano Negra, les habría proporcionado las armas, las bombas y el cianuro. Las obras póstumas de Chavinović, otro miembro del grupo Milada Bosna, Joven Bosnia, a la que todos estaban adscritos, serían publicadas nada menos que por Trotsky. Nuestros corazones rebosan felicidad por esta graciosa visita con que vuestras altezas han querido honrarnos. Un momento. ¿De qué sirven sus discursos? Llego a Sarajevo y me lanzan bombas. Es indignante. Furibundo. Así llegó el archiduque al City Hall, el entonces ayuntamiento, después biblioteca de Sarajevo. El 28 de junio era una fecha crucial, ya que por primera vez Austria permitía a los serbios de Bosnia conmemorar su famosa derrota a manos turcas de 1389. Que Francisco Fernando hubiera elegido la fiesta de San Vito para hacerles una visita y, de paso, recordarles que habían sido anexionados, se veía como una provocación. Nedeljko Čabrinović, 17 años, fue el primer atacante del día. Tiró una bomba demasiado alta y estalló delante del coche que iba detrás del archiduque, el ocupado por su ayudante de campo. Čabrinović se tiró al río y engulló su cápsula de cianuro. No le haría efecto. Francisco Fernando se tranquilizaría después viendo el paisaje desde el balcón del ayuntamiento, la biblioteca bombardeada por los separatistas serbios en agosto de 1992. Desde aquí, casi 80 años antes, la condesa de Hohenberg había decidido sobre la marcha cambiar la ruta del cortejo para visitar al ayudante de campo herido. Sin embargo, con la tensa atmósfera, las órdenes no serían transmitidas.
En el malecón les esperaba el resto del grupo, destinado a hacer realidad el magnicidio. Popovich había acabado al lado de un policía, así que no llegaría a sacar el arma. Muhammad Mehmedbasic, el único bosnio musulmán del grupo, había desistido de sus planes y huido a la estación del tren. No pararía hasta llegar a París. Nunca hablamos de él. Es una familia grande, así que no sabemos bien qué relación tenemos con él. Pero solo creo que era un joven como cualquier otro, al que le tendrían que haber dicho que quizá lo que estaba haciendo no fuera una buena idea. Gavrilo Princip, rechazado por Enclenque para servir en las guerras balcánicas, esperaba con su moderno revólver. El primer coche del cortejo, a la altura del puente latino, torció a la derecha. El segundo, el de Francisco Fernando, se paró en seco para averiguar por qué no seguía todo recto como había ordenado hasta el hospital. Potoriec, el gobernador austríaco, increpó a su chofer. En la acera, Princip no tenía más que apretar el gatillo. En nuestra familia no hablábamos demasiado de ello. Ha habido tantas tragedias durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda, esta última guerra, que no nos gusta demasiado hablar sobre esto. El sobrino bisnieto de Gavrilo Princip vive al lado de las fuerzas desplegadas por la OTAN en Sarajevo. La curiosidad por su antepasado se mantiene no obstante viva, como demuestra hojeando el último libro publicado sobre su figura. Hay que ser muy serio y pensar en las consecuencias de los propios actos. Hay que ser normal, fijarse en lo que nos rodea. Ser pacientes y tratar de comprender a nuestros vecinos. Porque todo el mundo persigue su pequeño interés. Y hay que permitir que todo el mundo pueda esperar algo bueno del mañana. Cuando se corrió la voz del atentado y muerte de Francisco Fernando y Sofía Chotek por parte de un grupo de jóvenes, en su mayoría serbios, un gran número de habitantes de la próspera Sarajevo, sobre todo musulmanes, católicos y judíos, atacaron negocios y centros de conciudadanos serbios acusándoles de conspiración. Mientras, los cuerpos eran llevados hasta el palacio del gobernador, a unos metros del puente. Los franciscanos del monasterio colindante les administraron los últimos ritos. Porque la política grande fa siempre le divisioni e la gente invece... La gran política siempre provoca división. Mientras que en su vida diaria la gente tiene que pedirle ayuda al vecino, aunque sea de otra religión o de otra nacionalidad, porque en su entorno no hay nadie como él. A menudo la vida vence nuestras divisiones, porque sea como sea hay que tirar para adelante. Vince le nostre divisioni, perché si deve vivere. El cianuro no hizo efecto a ninguno. Los menores de 21 años, como el propio Gavrilo, no podían ser ahorcados según la ley austríaca, así que, tras un juicio sumarísimo, fueron condenados a perpetuidad. Princip fue encadenado y arrojado a una celda subterránea en Theresienstadt, entre Praga y Dresde. Allí acababan las aguas residuales de la fortaleza. Su brazo roto desde la detención se gangrenó y le fue amputado. Murió en la primavera de 1918, antes del fin de la contienda. Sus restos reposan en un cementerio ortodoxo de Sarajevo.
El aniversario ha provocado un revival de la figura de Princip, como puede verse en este pub de la parte serbia de Sarajevo. La mayoría de los bancos son austriacos, los seguros son austriacos, el alto representante, que viene de Austria, incluso su ejército, está instalado aquí. A nosotros nadie nos pregunta nada. ¿Dónde está la democracia? Tal vez la mejor explicación se nos proporcione en ladino, el antiguo español hablado por los sefarditas. En la sinagoga de Sarajevo, a donde todavía acuden 700 judíos descendientes de los expulsados por Isabel la Católica, se continúa hablando y escribiendo como hace 5 siglos. Habemos aquí problema con esto, Gavrilo Princip. En Serbia, Gavrilo es héroe. Aquí, en Croacia, terrorista. En Bosnia, como sí, como no sabemos nada. Esta es una historia no pulida. La realidad siempre poliédrica de los Balcanes. Otto von Bismarck estableció que los Balcanes no merecían la muerte de un simple granadero de Pomerania. Sir Winston Churchill que esta zona produce más historia de la que es capaz de digerir. La pensadora Susan Sontag situó el comienzo del siglo XX en Sarajevo, en 1914, y su final con la guerra de Bosnia de los 90. Pero tal vez haya sido el escritor austríaco Stefan Zweig quien mejor haya definido la atmósfera anterior a la Primera Guerra Mundial como la era dorada de la seguridad. En el anfiteatro natural de Sarajevo, la historia no ha dejado de fluir bajo sus puentes, como una serie de corrientes ininterrumpidas que a veces desbordan todas las previsiones. When will they ever? 20 millones de soldados y civiles perecieron en la Primera Guerra Mundial. Otros 21 millones fueron los heridos, incluidos los afectados por una nueva enfermedad, shell shock, neurosis de guerra. Creo que la lección principal es que tenemos que arrimar el hombro. La declaración Schuman y otras que vinieron más adelante resumen las lecciones que aprendimos de la guerra que estalló a raíz de esos acontecimientos. El historiador David Fronkin argumenta que, siguiendo la cadena, no vivimos una época posguerra fría, sino post-Primera Guerra Mundial. Como podemos ver hoy en Ucrania o en España, donde también hay problemas, aún siguen existiendo tensiones políticas. Y en Sarajevo lo notamos. Pero por otro lado, estamos contentos de estar aquí, en pleno centro de todos los acontecimientos culturales y políticos. Tenemos un poco la sensación de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Me da igual, me resulta aburrido, porque sé muy bien que después del 28 de junio, a partir del 29 de junio, todo será olvidado. Hasta el próximo centenario. Así es. En Sarajevo comenzó a jugarse una peculiar partida global de ajedrez, cuyas piezas no paran de moverse en el tablero de la vieja Europa, motor de todos los nuevos mundos que son y han sido en los últimos 100 años. En el mundo anterior a la Gran Guerra no existían los pasaportes, uno de los muchos privilegios que dejaron de existir.